Bueno, vamos a hablar ahora de evolución humana. Vamos a ver el efecto Milankovitch y el cambio del tiempo, el cambio climático. Respecto a lo primero, les sugiero comprar la colección de Salvat sobre evolución humana. Son varios libros, son extraordinarios, son autores españoles, donde está muy bien relatada toda la evolución. Yo voy a decir muy brevemente algunas cosas referidas a eso. Digamos, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los animales? Ya vamos a llegar a las 5 principales diferencias, pero antes digamos cómo fue la evolución de millones de años para llegar al Sapiens, que es nuestra generación de ahora. De hace 15 a 20 millones de años atrás, partiendo entonces de los mamíferos y de lo que sucedió cuando ese astro que chocó contra la Tierra y que provocó la extinción de los dinosaurios, debido a que durante 10 a 20 años quedó flotando arena, tierra, se ocultó el sol y entonces hubo una masiva destrucción y muerte de numerosas especies, animales y vegetales, quedando solamente una decena de pequeños animalitos, de pequeños mamíferos, que luego fueron evolucionando hasta llegar a lo que nos interesa ahora, es decir, a mamíferos primates, antropomorfos, es decir, digamos, la generación que vamos a explicar ahora en este momento, es decir, los homínidos. Hará en 2 millones de años más o menos, se diferenciaron los antropoides del chimpancé, los australopithecus, es decir, del sur. Eso sucedió en África. En esos 2 millones de años, entonces, aparecieron, compartimos el 98% del genoma del chimpancé. De ahí entonces que digamos, la generación que se fue haciendo es muy similar y comparte muchas características. Entonces, estos australopithecus del sur, si bien son del sur del África, también son del Valle del Rift. Es muy importante el Valle del Rift, que es en el sudeste africano. El sudeste africano es una depresión de que se va extendiendo continuamente y va a llegar un momento, está muy cerca al lago Victoria y el lago Turkano, se va llenando de agua y muy pronto, al decir muy pronto son miles de años, ¿no es cierto?, se llenará totalmente de agua y se separará, se unirá el agua del mar y será una nueva isla. Entonces, luego entonces de la aparición de estos muy similares al humano, aparece el género Homo, hace 2 millones de años. El género Homo, los primeros son el Homo habilis, pero permanecían todavía en África, es decir, no se empezaron a mover. 1 millón de años después, el Homo ergaster, que se denominó Erectus en el continente asiático, comenzó a movilizarse. Pero ahora voy a hablar del efecto Milankovitch. ¿Cómo sucedió esa movilización? Hasta ahora teníamos seres que eran mamíferos, primates, que ya tenían 1,50 m, 1,60 m, pesaban 50 kilos, habían perdido la cola, se habían diferenciado entonces de los simios, no poseían lenguaje, tenían
pequeño cerebro, pero ya empezaban a tener cierta diferenciación. Cuando se llega al Homo habilis, que es la diferenciación más importante de los Australopithecus, es respecto a la articulación de los huesos del cuello respecto del foramen, el gran foramen que abarca y donde se articulan con el resto de la columna vertebral. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? El efecto Milankovitch, que lo voy a explicar ahora, es una figura que muy elemental que he dibujado, en donde tenemos el Sol, acá lo he puesto con un aspecto de muy enojado, porque estamos muy cercanos a él respecto de la trayectoria que normalmente hace. Por supuesto, el Sol hace un movimiento diario del día y la noche. También otro de traslación, la Tierra es la que gira diariamente y en 365 días hace la traslación con las 4 estaciones. Pero en el transcurso de miles y millones de años, esa curva no es un círculo perfecto, sino que es una elipse. Esta elipse fue detectada por Milankovitch, que es un astrónomo serbio, pertenecía al Imperio Austrohúngaro en ese momento, pero es croata, muerto en 1958, y que describió esa curva elíptica y también las diferencias en grado de 0,0034 a 0,058 en la dirección de movimiento que va teniendo. Esta curva se hace en 96.000 años, es decir, 48.000 años en realizarla y otros 48.000 años en volver a completarla. Cuando en el momento de la curva la Tierra, que la hemos representado de esta forma, se aleja del Sol, a pesar de todo, recuerden de que demora un año en hacer esa trayectoria alrededor del Sol. Pero en el transcurso de miles y de millones de años va tomando la forma elíptica. Yo acá he dibujado una enorme elipse para que se entienda. Que se entienda que la Tierra se aleja del Sol. Entonces, la baja temperatura que recibe es la que explica las edades de hielo, las glaciaciones. Han existido muchas glaciaciones. Acá está dibujada la última de ellas. La última de ellas fue entre los años 100.000 y 16.000 antes de Cristo. Es decir, es una glaciación muy extendida en el tiempo. ¿Por qué se puede medir y de qué manera se puede medir? Se mide por el agua. Es la única manera de medirla. Es decir, hace 6.000 años que el agua de los océanos se encuentra invariable, con pequeñísimas variaciones. Entonces tenemos acá el mar, el océano, tal cual lo tenemos en este momento. A medida que la Tierra se separaba del Sol, y al enfriarse, el agua es como si fuera que era chupada hacia adentro, es decir, se transformaba en hielo. Sabemos que el agua tiene 3 estados: gaseosa, sólida y líquida. Y la que ocupa menos lugar, por supuesto, la gaseosa, y luego la sólida, mientras que la líquida es la menor. Entonces, al irse formándose hielos en los diversos continentes, iba disminuyendo el agua del mar. Entonces, si ahora, desde hace 6.000 años, tenemos la realidad que ustedes pueden ver en los mapas o cuando se trasladan de viaje, al disminuir, en este momento tenemos, hace 100.000 años, el agua había bajado muchísimo. Entonces, la Tierra, mientras tanto, había tenido movimientos geológicos, es decir, se habían separado los continentes mucho antes de estos, miles de millones de años,
El universo tiene aproximadamente 16.000 millones de años y el sistema solar unos 8.000 millones de años. Entonces, en ese transcurso de los 8.000 millones de años, la Tierra tuvo muchas variaciones. Se separaron los continentes y la última separación fue la que se separó África de América del Sur, Europa y Asia juntas, y Australia del continente Antártica. Entonces, entre los años 100.000 y 10.000 ocurrió esta enorme glaciación, en donde teníamos el hielo muy extendido a tal punto de que digamos, ¿qué sucedía con las especies? Los humanos, en ese momento, el Homo erectus tuvo que emigrar. La emigración del Homo erectus se debió a la necesidad de alimentarse. Hasta ese momento era cazador-recolector y carroñero, es decir, no estaba capacitado para matar animales. El Homo habilis se denomina así porque empezó a manejar la piedra, a esculpirla y logró hacer lanzas. Con esas lanzas ya podía matar pequeños animales, pero no grandes animales. Entonces, por eso era carroñero. Tenía que esperar que los grandes carniceros se alimentaran de los animales grandes, mamuts, por ejemplo, u otros, y cuando quedaba poquito de esos cuerpos, el carroñero, el ser humano, se alimentaba de ellos. Entonces, luego a medida que fue modificándose la arquitectura humana, fue, por sobre todas las cosas, aumentando el encéfalo. Estamos entrando en la otra variación, es decir, las 5 diferencias del ser humano con los animales es, primero el bipedismo, luego la encefalización, luego la dieta. Voy a decir las otras porque primero me voy a referir a ello. El bipedismo fue necesario debido a que era arborícola en su primer momento. Al igual que el chimpancé, vivía en los árboles, pero aprendió a caminar también por la razón de que iba disminuyendo la vegetación. Es decir, a medida que la Tierra tomaba esa forma elíptica y se alejaba, recibía menos rayos solares, entonces las enormes selvas que había en el continente africano se iban transformando en praderas y estepas. Entonces los árboles disminuían la vegetación y el ser humano y también los grandes simios debieron aprender a caminar. Entonces se hicieron bípedos. Luego de esos, aprendieron a manejar el fuego. El manejo del fuego, que cuando vieron las consecuencias de los incendios, cuando vieron que los animales muertos por el calor eran más fácilmente digestibles, empezaron a manejar el fuego por medio de la piedra y sustancias que favorecían la combustión y la madera, y de esa manera se empezaron a alimentar con la carne y dejaron de ser carroñeros, ya eran carniceros, con el uso de armas de filo. Todo eso que hizo fue modelando su cuerpo y sobre todo su cerebro. Entonces aumentó su inteligencia, es decir, el conocimiento humano es el tercer elemento fundamental. Otro elemento fundamental, además, es la dieta. La dieta humana, al ser de mucho mejor digestión, determina que se modificara parte de su cuerpo. El aparato digestivo es el principal de todo. Los molares. Los molares se achicaron porque ya no era necesario consumir carne cruda y elementos fibrosos muy duros. Entonces, tenemos más o menos, y después al último fue llegando, a un millón de años después, cuando ya estaba el Erectus, toda esta distribución hacia el norte de África
luego hacia Medio Oriente, hacia el Cercano Oriente, y luego hacia Asia, que hizo el ser humano. Posteriormente, el ser humano, el Homo erectus o ergaster, también lo hizo hacia Europa. Tenemos entonces aproximadamente en el año 10.000, situémonos en el año 10.000, que es fundamental. Antes de eso tengo que decir de que en el año 300.000 es la última variación del género Homo, que es el Homo sapiens, que es nuestro clado actual. Esa variación tiene sobre todo una gran encefalización. Esa gran encefalización es aumento no solo del tamaño, sino de todas las neuronas y de las comunicaciones neuronales y de la inteligencia del ser humano, de tal manera de que logra, y por eso entonces decía, situémonos en el año 10.000, en donde hay ya un enorme aumento de seres en la Tierra, todo eso determina el agrupamiento en ciudades. A su vez, el comportamiento humano se hacen jerarquías debido a que el alimento, que se ha aprendido a manejar los vegetales, y de esa manera los vegetales silvestres se han transformado en arroz por el lado de China, en trigo y avena en el Cercano Oriente, en los tubérculos, la papa en la zona americana, y de esa manera comienzan las jerarquías, comienzan las guerras, y hay una serie de situaciones. Es decir, tenemos más o menos el paradigma de los 10.000 años a este momento. ¿Cómo fue la colonización? Ya en parte había llegado que partiendo de África, Cercano Oriente y la zona más cercana del Asia, para llegar a la zona australiana. En ese momento teníamos un mar que había bajado en los años 100.000 de mucha profundidad, a tal punto que se estima en 120 metros la bajada de las aguas. Luego eso fue subiendo a medida que se fueron descongelando los cielos, y entonces, por ejemplo, aparece Tasmania, 8.000 años atrás, y aparece la separación, porque Tasmania estaba unida a Australia. Al entrar agua se queda como isla. Lo mismo sucede con Papúa Nueva Guinea, que aparece separada de Australia aproximadamente 8.000 a 10.000 años atrás. Entonces, desde hace 6.000 años tenemos el mundo tal cual es en este momento. Así que ahora voy a continuar con... Por favor. Vamos a continuar a decir qué nos espera. Cuando mostramos aquí, mostramos un sol muy cercano, es decir, estamos en la curva de Milankovitch, en donde el sol, la Tierra, está cercana al sol. Y lo sabemos muy bien, ha aumentado la temperatura. ¿Cuándo aumentó la temperatura? El cambio climático, yo lo he medido exactamente. Es en 1972 que puedo precisar exactamente el inicio del cambio climático. ¿Y de qué manera? Ahora lo voy a explicar por qué lo digo con tanta seguridad. Lo anterior era de la editorial Salvat, y este libro, que está editado en el año 2001, resume conocimientos de mi tesis de medicina. Voy a hablar un poco sobre esa tesis de medicina, que es del año 1975. La Universidad de Córdoba, al cumplir 100 años, la Universidad de Córdoba es la más antigua de Argentina. Tenía 400 y pico de años cuando
al cumplir la Facultad de Medicina 100 años, deciden instaurar el Premio Medicina. ¿A qué? A la mejor tesis de existencia con características sobresalientes. Entonces se designa una alta comisión que manejara varios temas para que eligieran la mejor tesis sobresaliente de los 100 años. Reunida la comisión, le piden a los administrativos que busquen las tesis calificadas sobresalientes y eran nada más que 4. En los 100 años solamente 4 tuvieron la calificación. De las miles de tesis en 100 años, 4 fueron sobresalientes. Esta es una de ellas. Entonces, esa comisión llegó a la conclusión, porque eran tan diferentes los temas, que no podían decir cuál era el mejor. Así que coincidieron que los 4 eran el mejor de todos. Así que esas 4 tesis recibieron el Premio Medicina, así se llamó. Entonces, mi tesis, humildemente podemos decir, fue la mejor del siglo, sí, junto con otras 3, pero las 4 fuimos la mejor tesis de los 100 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Posteriormente yo nunca publiqué eso, pero hace poco, en el año 2001, el doctor Ramón de Torres, prestigioso hombre de medicina argentina, emérito, extraordinario profesor de microbiología y de inmunología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la Universidad de Buenos Aires, discípulo de premios Nobel de virología, mano derecha del último premio Nobel en ese tiempo. Cuando regresó al país logramos una gran amistad y prologó este libro y otros que he escrito después. Hay 3 libros que Ramón me ha prologado. Bueno, este libro, entonces, podemos decir que resumen conocimientos de la tesis. Pero no es que los conocimientos hechos se referían exclusivamente a demografía, a poder decir en tal momento. Mi tesis fue de virología, fue de demografía, fue de medicina humana, fue de pediatría, fue de patología. Es decir, yo tomaba las muestras, conversaba con los pediatras, conversaba con los especialistas en enfermedades infecciosas, seleccionábamos los casos, tomaba las muestras y luego las cultivaba junto con expertos en el Instituto de Virología de Córdoba, aislábamos el virus, hacíamos la identificación, que luego se confirmaba en Atlanta, en Georgia, y con la sangre hacíamos el estudio de anticuerpos. También, uno por uno, desde el mismo momento en que empezó a registrarse los muertos en el registro civil, iba y coleccionaba todos los datos que se pueden hacer. En ese tiempo no existía la informática, así que lo hice durante 6 meses, todos los días, 4 horas, tomando muestras, sexo, edad, causa de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, podemos decir que llegué a muchas conclusiones. Quiero mostrar una que es muy importante, que es la que vamos a, por favor, la cámara que me muestre esto, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Perdón. Como ven, hay mucha parte de epidemiología. Acá tenemos desde 1925 a 1970. La población de Córdoba, ¿cómo va aumentando? De 200.000 habitantes a 800.000 habitantes en 1970.
La tasa de mortalidad, como de 21 por 1000 anual, cómo va disminuyendo, está muy alta, pero sigue siendo muy alta. Acá hay, va logrando acá en este momento, acá actúa la streptomicina, todo esto es tuberculosis, la causa de la muerte, para llegar a aproximadamente al 7 por 1000 en el año 1970. ¿Qué ocurre después? Esto se termina, acá no mide el año 1972, que es lo que yo quiero referirme. Pero recuerden que yo hablaba que en 1975 se presentó esta tesis, entonces sabía lo que estaba ocurriendo en 1972. Allí comienza el cambio climático. Estos son aportes personales que yo puedo decir. ¿Cómo puedo afirmarlo con tanta seguridad? Debido a que en ese momento, morían 18 personas diarias. Era un término medio. Algunos días 16, otros 17, otros 21, 22. Pero el promedio daba 18 muertes diarias. Por supuesto, podía haber un gran accidente y que murieran 12 personas y había puntualmente 30 que podían morir un día. Pero ocurrió un fenómeno en donde tuvimos de 1 o 2 semanas seguidas, en el verano de 1972, donde hubo una mortandad de 30, 30 y pico. Ese es el comienzo del cambio climático en el país. ¿A qué se debió que durante tantos días murieran 10, 12 personas más por día? A que por las noches no bajaba la temperatura. Es decir, había tanto calor como podía haber en 1920 durante el día, porque en 1910 o 1930 pudieron haber en verano días de 41 grados, pero no noches con 30, 32, 33 grados. Entonces, cuando deja de bajar la temperatura en la noche, en esos momentos la gente no tenía cómo defenderse, que ahora hay aire acondicionado, ventiladores. Así que por eso los cancerosos, la gente de edad, empezó a morir 10, 12 por día durante mucho tiempo. Hubo un pico de mortalidad. Ese es el inicio del cambio climático. Podemos decir, lo medido por la gravedad de la mortandad humana, que en 1970, hace 50 años que está el cambio climático instalado en la Argentina y en el mundo. ¿Qué nos espera? Es muy grave lo que nos espera. Yo lo único que aconsejaría es, por supuesto, usar vaca muerta por el dinero que se va a generar, pero que no haya un árbol talado más en el país. Sabemos que en el norte mucha gente tala enormes cantidades de tierra para ganar dinero. Se tiene que sembrar y se tiene que cosechar mucho, pero no se tiene que talar más. Así que sembrar en otros lugares, en lugares donde no haya que talar. Tiene que modificarse todo eso. Bueno, podría decir muchos más consejos, pero el tiempo apremia, así que damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias.